Ahora sí. ¿Qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches. Qué bueno que nos acompañan. Otra vez aquí Alejandro Chávez y ahorita me acompaña Rodrigo García. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, buenas tardes, noches o días, como sea. Bien, gracias, bien. Qué bueno. Bueno, pues el día de hoy no está por aquí de momento Ricardo. Tal vez nos alcance en un momento, pero si no, pues vamos empezando. Bien, hoy traemos un tema diferente. Vamos a hablar sobre las drogas, pero a lo mejor no como si prendieras tú la tele y, mira, acaban de haber balazos y esto, no. A lo mejor va a ser un poquito más educativo, esperemos, y bueno, vamos a darle algunos toques, ¿no? Por aquí Rodrigo tiene algo de contexto, como lo caracteriza, entonces vamos viendo qué nos trae Rodrigo y después yo platico de lo mío, que es un poquito más nuevo. Entonces, para darle, digamos, la orientación de que primero lo primero, en cuanto a cuestión de qué fue primero el huevo o la gallina, vamos con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué nos tienes? Ok, bueno, muchas gracias. Hablar de drogas en general es un tema complejo desde muchos factores de la sociedad, ¿no? Pero bueno, vamos hablando de cosas primero básicas y luego ya me enfoco un poquito más a lo que de alguna manera creo que era el motivo de estar aquí platicando. Según la Organización Mundial de la Salud, droga, en una terminología general, es cualquier sustancia que introducida en el organismo produce cambios en el metabolismo. Si te pones a ver que como definición es bastante general, si te dedicas a comer madera, pues obviamente no la vas a poder digerir, va a cambiar tu metabolismo y la madera es una droga. Pero ya específicamente podemos hablar de que las drogas son aquellas sustancias normalmente de origen vegetal, mineral o incluso animal que tienen la característica de sustituir a algunos de los neurotransmisores o las enzimas algunos de los otros elementos en nuestro sistema nervioso y por lo tanto producen situaciones, digamos, anómalas en el sentido inusual de la palabra. En ese punto tendríamos que hablar que una de las drogas utilizadas por el hombre más antiguas es el alcohol. Se considera el alcohol una de las drogas más antiguas porque las frutas en forma natural cuando duran mucho tiempo y tienen grandes cantidades de azúcares, empiezan a fermentar. Entonces, bueno, desde el momento de la fermentación del azúcar se produce el alcohol. La molécula de alcohol es una molécula muy pequeña y a la hora de que se ingiere, de repente pasa a través del torrente sanguíneo y pasa directamente al cerebro y por lo tanto produce alteraciones en el cerebro. Entonces, desde ahí, como referencia de la antigüedad de esto, hay por ahí una situación de una receta de fabricación de cerveza, que obviamente estamos hablando de una bebida alcohólica, que tiene por ahí entre como 9,000 años. Entonces, bueno, pues estamos hablando de tiempos muy, muy antiguos. En tiempos relativamente más cercanos, en el caso de China, por ejemplo, ya se consumía y todavía consume mucho el opio. Y el opio básicamente es el producto de una planta, de la amapola, y este producto, bueno, se pueden procesar varias sustancias, pero de entre ellos la morfina tiene capacidades muy interesantes. Por ejemplo, tiene la misma capacidad de producir ciertos grados de euforia en ciertas cantidades y otros grados de adormecimiento e incluso anestesia en otras cantidades. Entonces, bueno, desde ya los chinos ya estamos hablando de 5,000 años y pues ya utilizaban eso. También ellos utilizaban una de las variedades de la cannabis, o sea, en otras palabras, una especie de marihuana. Entonces, bueno, es otro tipo de sustancias que también eran utilizados por allá. La cuestión en general creo que es hacia dónde va todo esto, es que de alguna manera, como probablemente en las clases de biología pudieran haber escuchado, todos los seres vivos estamos conocidos, estamos hechos de lo mismo, de básicamente la combinación en diferentes proporciones, cantidades y agrupaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso CHON que nos decían por ahí en las clases, ¿no?
Entonces las plantas, los hongos, los animales, las algas, los peces, no sé, cualquier tipo de ser vivo está constituido de esto. Sin embargo, el mecanismo de selección natural propio de la naturaleza, que ha demostrado en más de una ocasión que esto es necesario para la subsistencia, llevó a algunas plantas y a algunos hongos, que aunque parezcan no son plantas, a generar mecanismos de rechazo o de atracción. Por ejemplo, hay algunas flores conocidas, por ejemplo, las flores de azar de los cítricos, que normalmente las abejas, los colibríes y algunos otros animales en temporada de floración se acercan al libar, y con eso se permite ¿cómo se dice?, la reproducción de nuevas plantas. Pero además de todo, el líquido que liban, del que se alimentan y del cual extraen polen y otras sustancias, tiene una cantidad relativamente grande de cafeína. Moraleja, las flores de azar crean adicción en las abejas y en otros animales para que sigan yendo a buscar ese tipo de plantas. Entonces, la planta, a través de un proceso evolutivo, generó un mecanismo de atracción. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, otras plantas generaron mecanismos de defensa. Digo, si hablamos de azares y de cítricos, la defensa del árbol, de la planta o del arbusto, en general suelen ser espinas. En cambio, hay otras plantas que, pues, a pesar de las espinas, encontraron depredadores y se fomentaron el uso de los depredadores naturales, y por lo tanto tuvieron que generar mecanismos alternos de defensa. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, algunos hongos que producen sustancias como la psilocibina, algunos cactus como el peyote, que producen una sustancia como la mescalina, que lo que hacen es que en pequeñas cantidades producen alteraciones graves. Ahora sí que, como mencionaba de la definición de la droga de la OMS, produce alteraciones del metabolismo. Bueno, otra de las drogas más frecuentemente utilizadas, dicen que una de las más adictivas, pero también de las más peligrosas, es la nicotina. La nicotina la producen algunas plantas de forma natural, al grado de que se utiliza nicotina para matar plagas, por ejemplo. Es un, ¿cómo se dice?, mecanismo a través del cual se pueden erradicar cierto tipo de animales patógenos para las plantas. Entonces, bueno, están aprovechando lo que la naturaleza ha generado. Pero bueno, tú sabes que de repente hay personas que se hacen adictos al tabaco, que entre otras cosas tiene esta nicotina, y que esta nicotina es altamente adictiva. De hecho, dicen que es una de las adicciones más fuertes, incluyendo al azúcar. Pero bueno, de eso hablamos luego. Entonces, en más de una ocasión, la humanidad o lo que era parte del proceso evolutivo que trajo a la humanidad se ha quedado sin recursos. En más de una ocasión, el frío extremo, el calor extremo, la falta de lluvia, el exceso de lluvia, las condiciones naturales han puesto en peligro la supervivencia, y bajo esas condiciones los seres vivos tienden a buscar cualquier elemento, cualquier ayuda para subsistir. De ahí se cree que se generó tanto conocimiento botánico por culturas antiguas. Si de alguna manera encontraron que ya no había que comer y de repente había una planta por ahí que tenía una raíz y que parecía relativamente masticable o comible, pues el hambre es canija, y probaron y sí subsistió y no se enfermó, y además de todo se alimentó perfecto. Acabamos de encontrarle un uso a la planta. Pero además de todo, estos usos de la planta de repente pues variaron, ¿no? Que sirve para el dolor de esto, para el padecimiento de aquello y lo otro. Bueno, de entre todas estas plantas aparecen un grupo al que últimamente se le ha dado por denominar plantas enteógenas. Y las plantas enteógenas son aquellas que tienen sustancias que tienen la capacidad de producir percepciones significativas, por no decir una experiencia metafísica o experiencia religiosa o lo que sea. Por ejemplo, acá en el desierto, en el semidesierto de Aridoamérica, se produce un hongo que se llama, un cactus que se llama peyote, bueno, el que conocemos por peyote, y el peyote tiene grandes cantidades de mescalina, no tantas como otras plantas, pero bueno, tiene grandes cantidades de mescalina. Resulta que a través del consumo de peyote, la mescalina lo que hace es irse a los centros del cerebro que controlan la percepción, en otras palabras, la integración
de los elementos visuales, auditivos, kinestésicos, y literalmente la abren, o sea, la refuerzan, la forzan, no sé cómo decirlo, de tal manera que ahora los ojos tienen capacidad de ver más de lo que normalmente se ve, los oídos de escuchar lo que normalmente se escucha, y las sensaciones se incrementan a otros niveles. Misma situación con algunos tipos de hongos. Los hongos son, de entrada, no son plantas, insisto, y por lo tanto son extremadamente peligrosos. La diferencia entre un hongo comestible y un hongo no comestible es literalmente la muerte. Tenemos aquí en México, por tradición, el caso de una mujer que se hizo muy famosa precisamente por esto, la cual de repente ella y su hermana, pues de repente se les acabó el sustento, las corrieron de su casa, se fueron a los bosques de allá de Oaxaca y pues estaban muriendo de hambre, y pues arriesgándolo al todo o nada, se le ocurrió agarrar un hongo y pues con la suerte de que era alucinógeno y no venenoso, o bueno, no completamente venenoso, y a partir de ese momento la psilocibina la hizo alucinar, voy a poner el alucinar entre comillas, y empezó a escuchar: esta sí te la puedes comer, esta no te la puedes comer, esta sirve para eso. O sea, empezó a recibir, por lo menos así lo describía, instrucciones de para qué servían las plantas, y se hizo muy famosa. Gracias a esto la vinieron a visitar los Beatles, y la vino a visitar un montón de gente importante del mundo, precisamente por los conocimientos que le transmitían este tipo de sustancias. Si no saben de qué estoy hablando, deberían buscar información sobre María Sabina. Pero bueno, ¿qué tienen estas plantas, qué tienen estas sustancias? Precisamente son las que sustituyen o, ¿cómo se llama?, aumentan o cambian la situación de los neurotransmisores en el cerebro, y de repente habilitan partes del cerebro que normalmente no están habilitados. De este lado del continente, insisto, tenemos los hongos, tenemos el peyote, hay otro cactus, por allá, el cactus de San Pedro, que es más peligroso porque los efectos son mucho más intensos. Hay otras plantas como la datura inoxia, y otros tipos de datura, a los cuales conocemos como, híjole, ¿cómo le llamaban esa planta que dicen que te dan para que te cases con ellas? Tolvache. El tolvache. Famoso tolvache, también es un alucinógeno. Este tipo de plantas. Si nos vamos a Sudamérica, bueno, ya tenemos otro tipo de plantas. Allá, por ejemplo, está la cuestión de la coca como planta, que obviamente para las altitudes de la cordillera andina, pues es una gran ayuda porque te da energía y te da, te ayuda a despertarte. El problema de allá es que como es una gran altura hay menos oxígeno en el aire, y por lo tanto tu organismo está más presionado. Entonces masticar la planta de la coca, hojas de coca, evita que te marees, evita que te... Pero ya llevado a nivel industrializado y a otros puntos, pues también permite manejar otro tipo de percepciones y situaciones, sobre todo la cuestión de estar muy despierto. Eso es lo que describen en general: muy despierto, muy activo, con muchas ganas. Y hay otra más que se hizo famosa relativamente hace poco, que se llama yagé, y yagé, también conocido como ayahuasca, también, que creo que es una liana, si no me equivoco es una liana, tiene en su interior líquido, y ese líquido se ingiere, y bueno, a la hora de que se ingiere también puedes producir experiencias significativas o místicas, no sé cómo le quieran llamar. La cuestión es que precisamente el uso de plantas es uno de los caminos que la humanidad ha tomado para el conocimiento místico. Ahora, estoy hablando de plantas, pero no necesariamente tienen que ser plantas específicamente, aunque el tema de ahora era las plantas. Pero por ejemplo hay un famoso sapo, que la idea de drogarse es lamerlo, y se ingiere una sustancia que se llama bufotonina. Entonces no me imagino lamiendo un sapo, pero bueno, cada quien a sus cosas. Y luego hay otras sustancias dentro del organismo humano que también pueden ayudar, y eso justifica una parte de tantos motivos para el canibalismo humano, ¿no? Digo, hablar, por ejemplo, de que los guerreros en otros tiempos o actualmente a sus enemigos les cortaban ciertas partes y comérselas, es precisamente por los efectos que dicen que se generan en ellos, más allá de la cuestión psíquica o psicológica.
que se pueden manejar. E incluso hablando de interpretaciones, que no necesariamente tiene que ser cierta interpretaciones de la Biblia, se habla a través de la famosa filosofía oculta de los judíos, la Cábala, que cuando estábamos hablando del ¿cómo se llama? El Génesis y de la expulsión del hombre y la mujer del paraíso, es porque ingirieron, porque Dios les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento, pero había otro árbol también que era el árbol de la vida eterna, o sea, eran dos árboles los prohibidos. Y bueno, la expulsión es por haber comido del árbol del conocimiento, por lo menos hasta ahí llegaba la información. Bueno, se estaban refiriendo, según algunas interpretaciones, a algunas cosas de nuestro propio organismo. La voy a dejar aquí, a ver si nos das una segunda vuelta. Muy bien, pues muy interesante lo que comentas. Yo me encontré por aquí un artículo del que voy a leer unas partes. Voy a compartirles rápidamente para que vean cuál es y les dejo la liga luego aquí abajo. Miren, es de la BBC, ¿no? De Londres. Se llama Cómo la heroína, la cocaína y otras drogas comenzaron siendo medicamentos saludables, ¿no? Y bueno, pues no lo voy a leer todo, nada más una partecita que consideré interesante. Allá va. Les voy a dejar de compartir. Ahí va. Bueno, este artículo fue de Francisco López Muñoz y Cecilio Álamo González, ¿verdad? Suena que los dos son latinos españoles o algo así, y que originalmente era de algo que se llamaba The Conversation, o sea, fue en inglés, y esto fue el 26 de junio del año 2020. Bien, por ejemplo, dice, muchas de las actuales drogas de abuso iniciaron su carrera social como utilísimos y benéficos medicamentos. Dice, tal es el caso de la heroína, la cocaína, el cannabis o las anfetaminas. Por ejemplo, aquí dice que el cannabis fue introducido a Occidente por el médico irlandés William Brooke, del Colegio Médico de Calcuta, ¿no? Creo que está en la India, ¿verdad? Si no me equivoco. Dice, quien publicó en 1839, o sea, estamos hablando de hace poquito más de 200 años, dice sus propiedades anticonvulsionantes. Entonces hasta ahí dices, oye, pues si la cannabis, creo que es la marihuana, ¿verdad, Rodrigo? Sí es. Si la marihuana te evita que te convulsiones, pues sí tiene muchos usos, ¿no? Para cosas como se me fue el nombre, pero epilepsia. Para la epilepsia, por ejemplo, entre otras cosas. Dice que esto él lo hizo después también en 1842, que entró en contacto con un farmacéutico, y el farmacéutico pues trató como de sacar el extracto y venderlo, ¿no? O sea, el otro dijo, aquí hay dinero. Y luego dice, posteriormente, Sir John Russell Reynolds, lo conocen en su casa, ¿verdad? Dice, médico personal de la reina Victoria, el famoso periodo victoriano, ¿verdad? Dice, publicó en 1890 en The Lancet, o sea, ya estaba esa revista, ¿no? Que ahorita todavía se usa para que publiquen los médicos, allá en 1890, y dice que hizo un artículo donde resumía sus 30 años de experiencia con el hachís en el tratamiento del insomnio, neuralgias, jaquecas, epilepsia, dismenorrea, entre otros. O sea, que sí se usaba para cosas buenas. Después sigue y en otro párrafo dice, a finales del siglo XIX, el cannabis o hachís, se supone que es lo mismo, pocas palabras, la marihuana, ¿verdad? En diferentes presentaciones era ampliamente utilizada en la práctica médica y se encontraba presentes, dice, en todas las farmacopeas occidentales, o sea, en todas las farmacias, para que nos entendamos, ¿no? La farmacopea creo que es el librito, ¿no? Que te dice, cómo se usa, ¿no, Rodrigo? Creo que sí. Ok. Dice, sin embargo, su uso terapéutico declinó, o sea, se detuvo tras la eliminación de la farmacopea británica en 1932.
Esto me suena a mí, ¿verdad? A lo mejor es mi interpretación, pero como dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Esto me suena a que en el pasado, así como ahorita tú vas a las farmacias y hay un libro que no sé cómo se llama, pero que ahí te dice dónde vienen todos los medicamentos. Vademecum se llama. Ese. Pues quiero pensar que en el pasado, ¿verdad? En el siglo XIX estaba la farmacopea, que era el equivalente a la mejor o el antecedente de para qué sirve cada planta, ¿no? Y pues era tan bueno y tan efectivo que los gobiernos y los grandes intereses económicos decidieron, por lo menos en Inglaterra, que ya no se iba a imprimir nunca más a partir de 1932, porque conforme la gente se iba, digamos, educando y iba aprendiendo a leer y todo, pues al rato cualquier pelado se podía recetar, ¿no? Entonces, eso es mi interpretación propia. Entonces decidieron, ¿sabes qué? Nunca más lo imprimas en la vida, y esto lo dejamos acá para conocimiento de los elegidos, ¿verdad? O los médicos, o para cierto grupo pequeño de gente, y los demás que se frieguen, ¿no? Que nos compren la medicina, que para eso pues es un buen negociazo. Bueno, sigue por acá una parte que dice Freud, o sea, el famoso Sigmund Freud, ¿verdad? La coca y la depresión. Dice, la cocaína, un alcaloide de la planta de la coca, dice, aislado en 1859 por el químico alemán Albert Niemann. O sea, los alemanes estaban con todo, ¿no? Con las plantas, parece ser, en el siglo XIX. Dice, fue comercializado como medicamento en Estados Unidos en 1882. Dice, fundamentalmente para el dolor odontológico en los niños y para el tratamiento de la gota. O sea, que la coca en sus inicios era una maravilla, porque pues era para que, si alguien no ha tenido dolor de muelas, no sabe, que le dé gracias a Dios de que no lo ha sentido, ¿verdad, Rodrigo? No sé si alguna vez te tocó, pero no sabes qué es peor, el dolor o la compostura, ¿no? Cuando no te ponen buena anestesia, porque la compostura, hijo de su madre, ¿no? Eso de que te estén taladrando y te llegue al nervio, ya lo quiero ver, ¿no? Yo, el único otro dolor que he conocido parecido es cuando tuve dolor ya se me olvidó hasta de qué me operaron, del apéndice, ¿no? Sí. No es cierto, no. La otra cosa que está más arriba del apéndice que también le sacan a la gente. Vesícula. La vesícula, ¿sí? El dolor de la vesícula, el dolor de muela. Y cuando se me estaba yendo la anestesia, de cuando yo fui a que me hicieran, ¿cómo se llama lo que le hacen a los niños de chiquitos, que les quitan el pedazo de la piel del pene? La circuncisión. La circuncisión, sí, yo por voluntad propia fui a que me la hicieran por ahí entre los 21 y los 23 años, y pues imagínense, para anestesiarle le tienen que inyectar, ya sabe dónde, y cuando se me estaba yendo la anestesia, que ya estaban en las últimas puntadas, me aguanté el dolor, con tal de que no me fueran a pinchar otra bien. Entonces ahí se las dejo de tarea, ¿no? El dolor de muelas, el dolor de la circuncisión y el dolor de la vesícula, nomás para que se den una idea. Pero bueno, sigue por acá comentando. Dice, el verdadero descubridor de las propiedades farmacológicas fue el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Órale. Dice, quien en su juventud estaba más inclinado hacia la investigación que hacia lo práctico de la medicina. Ok, dice que en 1884 llegó a sus manos un artículo militar alemán, otra vez los alemanes, que se llamaba Importancia y efectos psicológicos de la cocaína. Y dice que aunque nunca había oído hablar de la sustancia, dijo, esto va a servir para ciertas enfermedades mentales. Y dice que a partir de ese momento, pues, se dedicó a los estudios de la cocaína, y que inicialmente, pues, la probó él mismo y después ya con clientes, y dice que comprobó que le mejoró la depresión, o sea, se le quitó, para que nos entendamos. Dice, además de una mayor seguridad y capacidad en el trabajo. Ok. Dice, comprobó que la lengua y los labios quedaban insensibilizados después de haber consumido cocaína, que calmaba los dolores de la mucosa bucal, que no me imagino esos por qué dan,
y los de la gingivitis. Dice, en 1884 escribió su famoso trabajo Uber Coca, que en español sería como sobre la coca, donde afirmaba que era un medicamento eficaz para la depresión, molestias gástricas de tipo nervioso e incrementar la capacidad de rendimiento físico e intelectual. Fíjate, por eso se lo daban a los soldados, pero fíjense, desde 1800 y tantos, o sea, no es cierto que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, sí digo, experimentaron, pero esto viene desde antes, ¿no? Ok, y luego dice acá, tras 5 artículos de auténtico proselitismo sobre la cocaína, o sea, le hizo publicidad por todos lados para que nos entendamos, dice Freud, abandonó su defensa de la coca y finalmente negó que figurasen en sus obras, o sea, dijo, ¿saben qué? No lo metan en mis libros, ¿pero por qué? Dice, porque después se enteró de los efectos indeseables, incluida la muerte de su amigo y colega Ernest Fleischl. Pues sí, digo, pues una cosa es que sirva de uso medicinal y otra cosa es que le den duro y pues en qué acaban las cosas, ¿no? Bien, luego más abajo dice, ya hablando de otras cosas, dice, sin embargo, el mayor éxito terapéutico de la cocaína surgió con la inclusión de multitud de elixires milagrosos que se vendían en la época del cambio de siglo, ¿no? Terminando el 19, comenzando el 20. Dice, por ejemplo, el más famoso de todos fue el desarrollado por el químico Angelo Mariani, que elaboró un vino con extractos de hoja de coca, patentado como vino Mariani. Entonces, el que quiera ver, de seguro a estas alturas ya venció la patente, entonces puede hacerse su preparado a ver qué tal, ¿no? Luego dice, Mariani fundó en 1863 la primera gran industria basada en la coca. Dice, e incluso recibió una condecoración del Papa León XIII, o sea, para que vean, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Dice, por sus méritos en pro de la humanidad, ya sea que de veras era para curar las cosas o que a lo mejor hasta el Papa le llegaba, ¿verdad? Ya cada quien que piense o investigue lo que guste. Y dice, en Estados Unidos, John Steed Pemberton formuló en 1885 un sucedáneo exento del alcohol, o sea, se fusiló lo de Mariani, pero le quitó el alcohol, y esto lo llamó French Wine Coca, lo que después íbamos a conocer como la Coca-Cola, ¿no? Entonces, de ahí salió. Dice, la compañía Coca-Cola, fundada en 1886 e inicialmente anunciaba su producto como remedio para el dolor de cabeza y como estimulante, además de como una agradable bebida, ¿no? Y si ya estabas estimulado, pues ya, si sabía bien o mal, se te olvidaba, ¿no? Bien. Dice, aunque la Coca-Cola eliminó la cocaína en 1903, sustituyéndola por cafeína y hojas de coca descocainizadas, o por lo menos eso dicen, ¿verdad? Como aromatizante en 1909, dice, había en Estados Unidos 69 bebidas que contenían cocaína como ingrediente. O sea que, pues, malo no estaba, ¿no? Digo yo, cada quien. Y luego ya, no voy a leer lo demás a detalle, nada más los títulos. Luego viene la heroína, más segura que la morfina, y vienen varios capítulos para el que quiera ver. Y luego viene otro título, dice la aparición de las anfetaminas para la congestión nasal. Sí, o sea, no para que se pusieran pingos, y dice que esto fue por allá por 1920. Después dice el éxtasis y la armada norteamericana, ¿no? Y dice que esto se sintetizó en 1914 y hasta ahí lo dejo, porque luego buscando aquí en otros lados se entera uno que las drogas sintéticas ya en el siglo XX y su difusión, incluso su promoción y hasta su distribución. Su distribución y conspiración, ¿no? Para que los latinos y los negros se pusieran bien pingos, pues fue promovido por el FBI y otras agencias americanas, ¿no? O sea, todas esas agencias que hoy andan combatiendo dizque la lucha de las drogas,
fueron en parte causantes de que la gente se enterara que existía eso y de que le llegara al principio gratis y después a cambio de una lana, ¿no? Porque entre las drogas y el negocio de las armas, pues es lo que hace rico a muchos grupos americanos, como la Asociación del Rifle, ¿verdad? Y otras cosas. Y por eso en todos lados tenemos ese problema, ¿no? De que primero te hacen que la siembres para que la lleves por allá, luego te haces distribuidor, luego acabas de consumidor, ¿verdad? Esto ahorita nos comentará Rodrigo lo que guste, y pues ya teniendo el problema, ¿no? Del consumo, resulta que luego te venden las armas, ¿no? Estados Unidos dice que para que combatas el problema del narcotráfico, y pues es el cuento, la guerra de nunca acabar, ¿no? Como negocio está perfecto porque, mira, ahí te va la enfermedad y luego te vendo el remedio que no es remedio, ¿verdad? Y pues nomás se pierde el dinero de todos los países y se va para allá, pues ya saben dónde, ¿no? Y bueno, esto fue lo que encontré así rápidamente como antecedentes. No sé si quieras comentar algo, Rodrigo, antes de que pasemos a las recomendaciones. Bueno, muy importante. Sí, hay muchos personajes de importancia histórica que eran adictos a la cocaína porque era algo deseable, era algo legal y de hecho era algo que daba estatus, pues digo, no cualquiera podía tener acceso a ella. Obviamente desde entonces ya era una moda que daba estatus. Sigmund Freud, por ejemplo, era adicto de alguna manera a ella. Si nos vamos a personajes más bien de novela, pues tenemos la famosa idea de Sherlock Holmes, el detective que sacaba deducciones a partir de las cosas que él podía observar, siempre muy empirista, siempre muy científico, pero que tenía una personalidad muy chispeante, por decirlo de alguna manera, muy inquieto. Era adicto a la cocaína. O sea, era un reflejo de la sociedad que en ese momento se vivía. Ahora, muy cierto, muy importante, creo que fue Paracelso, un médico histórico, que dijo que la diferencia entre lo que es una medicina y un veneno es nada más la dosis. ¿Qué significa? Bueno, que estas mismas sustancias que de alguna manera pueden ayudar al organismo también lo pueden perjudicar. Si hablamos de que son sustancias que interfieren en el proceso neuroquímico, por ejemplo, del sistema nervioso, digamos que hay un sistema de llave y cerradura en el cual el cerebro tiene la cerradura y estas sustancias son la llave para abrir y permitir el funcionamiento normal. Las drogas lo que hacen son una llave maestra que acaba después de un tiempo forzando esa cerradura y al rato la cerradura ya no funciona, ya ni abre o ya no cierra y por lo tanto dejan descompuesto al sistema nervioso. En otras palabras, se ponen bien locos y luego ya no se bajan del avión. Así en palabras de a centavo, ¿no? Bueno, si hablamos ya de la cuestión del abuso, se decía que la droga en sí misma generaba la adicción. Hay una teoría nueva que establece que no es la droga la que produce la adicción, sino que la droga nada más es el resultado de tener una adicción. Y es básicamente la desconexión humana la que produce la adicción. En otras palabras, piensa en una familia normal, con condiciones normales, bajo situaciones normales, en donde los hijos van creciendo y en el proceso del crecimiento el hijo tiene la atención del padre, tiene la atención de la madre, de manera parcial porque cada quien tiene que estar haciendo y cumpliendo sus funciones. Llega un punto, un momento donde el padre se tiene que desconectar de la familia para irse a trabajar y pensar en otra cosa que no sea la familia en ese rato. Llega un momento en que la madre hace lo mismo, en que tiene que atender en la familia tradicional antigua, pues, las cuestiones del hogar y las cuestiones del funcionamiento de la administración y todo lo demás. Y por lo tanto el hijo o la hija de repente se sienten desconectados. Y no es que lo estén, sencillamente se sienten desconectados. En el momento en que se produce esa desconexión, se producen ciertas sustancias en el cerebro que van a generar tristeza, sentimiento de soledad, cosas percibidas normales, pero que obviamente tienen la tendencia a curarse o a regenerarse solas. En otras palabras, si la madre de todos modos está por ahí y le vuelve a hablar al niño, el niño se vuelve a conectar. Bueno, llévate esto a un nivel extremo o llévatelo a la adolescencia donde casi todo es extremo, entonces llega el momento donde la persona se desconecta o la desconectan. Y esta desconexión es la que de repente genera vacíos
en la cuestión emocional del individuo, y este vacío emocional es la que lo hace consumir sustancias que sustituyan el vacío. Ahora, el que consuma la sustancia no significa que no exista vacío, sencillamente no lo permite sentir. Por lo tanto, al rato es un vacío que se incrementa porque el uso de estas sustancias, el uso de estas drogas, genera cada vez más vacío. En otras palabras, ya no tengo necesidad de conectarme contigo otra vez, porque esta sustancia me está dando la sensación de conexión, pero el efecto de esta sustancia se acaba. Moraleja, ya no me conecto contigo y esta sustancia cada vez me exige más para volverme a sentir conectado. Y es el famoso problema de las sobredosis, ¿no? Que de repente en el mundo artístico, por ejemplo, se vuelve tan famoso y hay un montón de artistas que tuvieron éxito antes, durante o después, y de repente se les fue el avión, se les pasó la droga. Una vez más, es la cuestión de la cantidad. La dosis depende de la capacidad de recepción que tenemos hacia esa sustancia. Si la cerradura se está haciendo más grande, tengo que meter una llave más grande para que funcione. Llega el momento donde no hay llave capaz de hacer funcionar la cerradura y no hay cerradura capaz de soportar una llave tan grande. Moraleja, se descompuso todo el sistema. La puerta, la ventilación, todo se descompone. Es una sobredosis, ¿no? Pues por lo demás, los intereses económicos de estas sustancias son increíblemente grandes. Efectivamente, todo empezó experimentando como cómo puedo ayudar al ser humano y terminó siendo cómo me puedo enriquecer a partir del ser humano, ¿no? Esta parte es muy triste, pero pues es muy real. Así es, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Rodrigo. De hecho, todas estas plantas, ¿no? Si nos vamos a los orígenes de estas que usamos, porque ahorita ya hay drogas sintéticas, que pues ni las necesitas y nada más matan gente, ¿no? Pero digamos, todo lo que venía de las plantas tiene su razón de ser, ¿no? Pero usados en el momento en que las necesitas y en la dosis en que la necesitas. Ya si no lo necesitas y lo sigues consumiendo y aparte causa adicción, pues ahí están los problemas, ¿no? Y como dices, eso de la desconexión es muy importante. Por ejemplo, la historia, ya con lo que platicamos y con todo lo que explicaste ahorita, pues ahí queda muy claro que a veces que el problema es la desconexión, ¿no? Y que lo usan como, no tengo esto y esto me hace sentirme como que no estoy tan solo o como que me quieren o como que no estoy o que no los necesito. Pero pues es muy malo, ¿no? Definitivamente decirle a la gente, mira, drogas, pues nada más las que te receta el doctor y si es que el doctor es bueno, ¿no? Porque también si recetan de más o si le hacen caso nada más a los fabricantes, el fabricante lo que quiere pues es vender más, ¿no? No necesariamente curar. El doctor es el que tiene que tener ese criterio de cuánto necesitas nada más para curarte y durante cuántos días o semanas y ya, ¿no? Y después lo dejas porque si no, eso que te alivia también te puede causar otra enfermedad. A todas las personas decirles que, mira, si no necesitas una droga, pues ni la pruebes, ¿no? Hay otras maneras de sentirte mejor. Por ejemplo, yo estaba escuchando hace como 2 días un video que yo ya había visto hace muchos años y que platicaba una señora que se dedica a cosas de la mente, de las neuronas, y decía que una vez ella tenía un hijo pequeño y fue a dar una conferencia y al salir de la conferencia la asaltaron. No le pasó nada malo. O sea, ni la secuestraron ni nada, afortunadamente, pero se fue toda alterada todo el camino, ¿no? Y todavía llegó a su casa alterada, que así de no hablar bien, hablar entrecortado, toda choqueada, como dicen por ahí, y al llegar, estaba antes de llegar a donde estaba su esposo, caminando por la casa, primero la recibió, digamos que la sirvienta, la ayudante doméstica, que estaba cuidando a su niño pequeño. Y entonces estaba el niño pequeño y como la señora entró, pues la sirvienta pues siempre le daba el niño, ¿no? Ay, señora, aquí está su hijo. Entonces la sirvienta pues no sabía qué había pasado, le dio el niño, ella agarró al niño, se abrazaron
En eso llega el esposo y le dice, oye, ¿qué pasó? Y ella dice que le empezó a platicar, pero bien tranquila y pausadamente, como si estuviera platicando del clima. No, fíjate que salí, pues me asaltaron, pensaron que un coche más caro era el mío y pasó esto y yo le dije tal cosa y pues me dejó ir y bla, bla, bla. Y el esposo le dijo, oye, como ella se podía recetar, digamos, por los conocimientos que tenía, le dijo, oye, ¿te tomaste algo? ¿Te recetaste algo? Y le dijo, no. Y dice, pues es que estás bien tranquila para todo lo que te pasó. Y que eso a ella le cayó el 20 y que después se puso a investigar durante varias semanas y dijo, dice, lo que pasa es que los abrazos, dice, sobre todo con un ser querido que creo que te generaba oxitocina o no sé qué, dice, y eso calma o disminuye el estrés traumático que yo traía. Dice, si no hubiera abrazado a mi hijo, dice, ese nivel de alteración, dice, normalmente dura como 6 horas en las personas. Dice, pero dice, con 5 minutos de abrazos, te lo baja a lo normal. Entonces, fíjense lo importante de estar conectado, ¿no? Y que a veces las plantas te pueden curar, pero también la conexión con las personas te puede curar. Imagínense lo que nos está ocasionando, digo, no estaba planeado, pero hablando de la situación actual sanitaria, ¿no? Eso de que sepárense, no veas a la familia, usted por allá guardado, no hable, ¿verdad? Casi no hable, no escuche, no nada. No, pues gravísimo, ¿no? Te está quitando todo eso, que como lo que decía esta doctora, ¿no? Que hilándolo con todo lo que dijiste, Rodrigo, ahorita me acordé. ¿Cómo ves? No, bueno, pues es que esa es la situación. Al efecto de lo que le pasó con el asalto se le llama trauma o shock, y pues es un trauma psíquico, literalmente su cuerpo físico está intacto, pero internamente se produjo un desequilibrio. La cosa es que la gente de repente se ha vuelto, no sé cómo decirlo, floja, y en vez de buscar la conexión, en vez de buscar estar con las personas que estima, que le agradan, que se divierten, andan buscando sustancias que les hagan sentir otra vez esa conexión. No tiene ningún fin correcto. O sea, son de esas historias que dices, a ver, ¿cuál es el final feliz? No lo hay. No lo hay ni para la persona, ni para los allegados, ni para nadie más. Con respecto a las plantas enteógenas de las que yo mencionaba hace rato, que dicen, por ejemplo, la marihuana que no genera adicción, fue muy divertido en alguna ocasión en una práctica en una de las maestrías en las cuales pude asistir, que nos llevaron a un centro de integración donde estaban los pacientes que de alguna manera estaban buscando rehabilitarse por el abuso de sustancias, y ellos hablaban de que pues me tocó entrevistar a dos, que la cocaína, que la heroína, que esto, que el otro, que las drogas duras, que las drogas blandas, y decían, pero la marihuana no genera adicción. Ah, qué bien, ¿cada cuándo la fumabas? Diario. Ok, qué bueno que no genera adicción. Si así la fumabas diario, ¿cómo será la situación? No, digo, ya son posturas y obviamente habrá detractores y habrá gente que esté a favor. La cuestión en este caso es que tanto en la experiencia mística como en la experiencia cotidiana, en la recuperación de los equilibrios emocionales, hormonales y todo lo demás, el organismo naturalmente está habilitado para regenerarlo a través de procesos. Tal vez no son tan inmediatos ni tan efectivos, si le hablamos de efectividad, la rapidez, pero normalmente no tienen efectos tan secundarios, tan graves, ¿sí? Entonces, bueno, cada quien escoge su camino y cada quien abre su percepción o cura su soledad o lo que sea a través de lo que ellos quieran. Pero hay caminos muy naturales, muy sanos, muy satisfactorios que te vuelven a reconectar. Y hay otros que nada más te ayudan a desconectarte más y más y más y más. Y los resultados los vemos en el periódico todos los días. Y ya en el momento que una vida humana vale menos que una bolsita de gramos de lo que sea, entonces ya estamos pensando que la cosa está muy perdida.
Sí, definitivamente. Y bueno, para los que no tienen vicios, sobre todo drogas, pues no los agarren, ¿no? Hay personas, me estaba acordando, que dicen, no, dejar el cigarro es bien fácil, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí, dice, yo lo he hecho como 10 veces. Es lo mismo que tú decías, Rodrigo. No, si lo dejaste 10 veces, quiere decir que lo retomaste 9, ¿no? Entonces realmente nunca lo has dejado. Y bueno, normalmente en mi experiencia, a ver qué nos dices tú, Rodrigo, estos vicios antes se pegaban en la secundaria, ¿no? Por ahí entre los 12 y los 15 años, ahora no dudo y sean desde la primaria, pero si usted ya pasó la primaria y la secundaria, en la prepa ya es más difícil que agarre el vicio. A lo mejor tienes un 30% de peligro, ¿no? Pero ya pasaste el 70%. Y si estás en la facultad, oye, pues si ya la libraste después de los 18, ¿para qué te metes en problemas, no? Ya en edad adulta, mejor sigue libre, haz deporte, sigue con tus amigos, mucho abrazo y pues mucho amor y todo bien, ¿no? ¿Cómo ves, Rodrigo? Nada más agrégale que posteriormente el nivel ficticio que tenemos respecto al éxito vuelve a generar desconexión. Entonces está el ejecutivo, está el trabajador que dice no tengo suficiente dinero, o al revés, necesito más dinero, tengo que pagar el carro, la casa, la comida, un montón de cosas. Vuelve a haber desconexión emocional y muchos de ellos recurren otra vez a la droga, o sea, vuelve a haber un acercamiento a este tipo de cosas. Entonces, digo igual, me regreso a Sigmund Freud. Sigmund Freud era médico, específicamente se dedicaba a atender problemas de la mente, pero era médico antes que eso. Y tú sabes que los médicos de repente tienen un sistema educativo muy extraño. Digo, y llamo extraño por no decir muy extremo. Acá en el trabajo donde afortunadamente ahí me gano el dinero, hay médicos y la cuestión es que dices, a ver, tu jornada de 36 horas, no sé cómo la aguantas, dices que a veces no son 36, a veces son jornadas de 72 horas porque te piden que dobletees, 72 horas sin dormir correctamente, sin comer correctamente, pues obviamente a Sigmund Freud en aquellos entonces con jornadas de ese tipo, pues ¿qué necesitabas? Estás despierto. ¿Y cómo le das para estar despierto? Pues de manera química, ¿cómo? A través de cocaína, ¿no? Ok, no está exento, igual tú y yo de repente tenemos la oportunidad de trabajar ahí con gentes que trabajan en empresa, que manejan niveles de estrés increíbles, que te dicen es que nos enseñan ¿cómo se dice?, a manejarlo. Pues sí, pero lo que no te dicen es que lo que en vez de estarlo manejando, lo que estás haciendo es lo estás posponiendo. Y llega el momento donde te enfrentan, a ver, si quieres aguantar, tómate esta pastilla, si quieres aguantar, haz este tipo de prácticas, si quieres aguantar, inhala estas cosas, igual, vuelves a quedar expuesto. Pero sí, efectivamente, sí. Y ahora, como dices tú, la edad de inicio, bueno, ¿a qué edad se desconectan los niños? Pues considerando que la conexión ya no es tanto con los padres, sino con la tableta, que la desconexión se produce desde los 40 días de haber nacido porque van y lo dejan al niño en una guardería en vez de quedarse en su casa, que la conexión se prolonga porque no generan apegos grandes y formales porque tienen diferentes cuidadores de los cuales se encariñan y se decepcionan continuamente, pues la desconexión, perdón, está en cualquier momento de la infancia. Totalmente de acuerdo con lo que dices ahí también de los niños y las tablets, ¿no? Y los dispositivos móviles. Y me estaba acordando también cuando dijiste lo de los médicos, de los policías, ¿no? Y los guardias. No sé si todavía sigan con esas jornadas de 12x24, que creo que trabajan 12 horas continuas y después descansan 24 horas. Y luego otra vez igual, y luego otra vez igual, y yo digo, no, mira, pues, para empezar eso no es humano desde cualquier punto de vista, ni nadie lo va a aguantar, ¿no? Obviamente alguien que le exiges eso, al rato se va a meter a las drogas, y no digo que sea la única causa, pero al rato no te extrañe que pues, el que tiene que corretear a los malos, pues ya es cliente, o es proveedor, o es distribuidor, ¿no? Yo creo que el día que los policías y los de seguridad y todos esos tengan un horario normal, incluso que haya horarios de medio tiempo, pues ¿por qué no? Como decías tú en otro programa para otro asunto,
si no puedes contratar a uno de 8 horas, pues contrátate a 2 de 4, ¿no? Algo así. ¿Cómo? Agrégale que, por ejemplo, el policía o el médico tienen actividades o profesiones intensas. En el caso del médico, la vida de una persona está de por medio. En el caso del policía, la vida de él mismo está de por medio. O sea, salen, se suben a la patrulla y no saben quién es amigo, quién es enemigo, quién les va a disparar, quién los va a atacar, quién les va a pedir ayuda, o si el mismo que les pidió la ayuda los va a atacar. Moraleja, internamente su propio organismo está produciendo cantidades enormes de estas sustancias que literalmente los tienen alterados. Y luego le dices, a ver, 12 por 24 es 1 y otro es 24 por 48. Ok, 24 horas continuas de una presión interna química producida del cuerpo para estar alerta, despierto, porque de ello depende tu vida. Y luego te avientas 2 días de descanso. El primero, obviamente, estás vencido por el cansancio físico, probablemente no, pero al segundo día, pues tu organismo ya se acostumbró a producir esta cantidad de sustancias. Entonces estás con tu hijo, estás con tu hija, estás con tu esposo, estás con tu esposa, estás con la familia y estás tranquilo. Pero tu organismo está produciendo las mismas sustancias, ya se habituó a producirlas. Moraleja, es famoso trastorno de estrés postraumático. Se sienten a la mitad de la guerra, aunque están en la mitad del pueblo más pacífico o de la familia más pacífica. ¿Qué significa desequilibrio constante? Sí. Al rato explotan o se pelean porque no hay limones y sal, ¿no? Para comer o cualquier cosa. Cualquier pretexto es bueno. Cualquier pretexto destapa agresividad o alteraciones. Pues bueno, entonces, pues este fue el tema de hoy. Esperemos que todo lo que dijimos sirva de algo. Definitivamente, como dicen por ahí en el gobierno, ¿verdad? Dígale no a las drogas. Y a veces sabemos que el ambiente es el que obliga a las personas, ¿no? Pero poco a poco, pues hay que pensar en un cambio de ambiente que a veces implica incluso hasta cambio de amistades, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo ves? Ok, el video pasado hiciste algo muy interesante que me gustó. Al final pediste que diéramos recomendaciones. Mi recomendación en este caso es: seas adicto o no seas adicto a una droga legal o ilegal, reconéctate. Ya que te reconectes con personas a las que quieres, con personas a las que te estimas, a las que les puedes dedicar tiempo y que te puedan dedicar tiempo, te estoy casi garantizando que tu consumo va a disminuir. Y si no eres adicto a las drogas, reconéctate, porque de alguna manera todos hemos estado desconectados, todos hemos sentido ¿cómo se dice? Las circunstancias de esta desconexión, y por lo tanto no es una manera grata de estar viviendo. Así es. Pues muy bien, Rodrigo. Y pues bueno, pues cuídense. Recuerden que hace 1 o 2 días era dizque el Día Internacional del Beso. Agrégale un abrazo y dígale a su pareja que se acaba de enterar, pero que más vale tarde que nunca. Y pues bueno, pues nos vemos y escuchamos en el siguiente, ¿verdad? Hasta luego. Hasta luego.